Sean bienvenidos amigos a Noches de IA, en este su canal en donde verificamos día a día todas las noticias de inteligencia artificial y hemos tenido una serie de presentadores que están exponiendo su expertise en diferentes áreas y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Gracias, ahorita voy a presentarlo. Ahí estamos, con mucho gusto. Bien, les recuerdo que estas, eh, estas cápsulas que estamos presentando lo hacemos con el fin de poder llevarle al pueblo guatemalteco, al pueblo marquense, quetzalteco, pues básicamente un vistazo de lo que es la inteligencia artificial. Ya tenemos varios videos en donde hablamos de qué es la inteligencia artificial y cómo este año es crucial para el desarrollo de la misma porque ha habido una etapa evolutiva en donde básicamente nosotros tenemos la dicha como generación actual que hemos vivido tres estallidos que han venido pasando desde hace alrededor de 50 años y en donde el primer estallido fue la invención y la creación del Internet en los años 90, finales de los años 90. Posteriormente, pues fue en los años de 2000 a 2010 las redes sociales. Y la principal de ellas, pues empezó Facebook. De hecho, hasta hay una película de Mark Zuckerberg y cómo inició. Pues fundamental también para el estallido tecnológico y social. Y el tercer estallido, pues básicamente es este año. Y este año es el inicio de la tercera y última. Esperamos que sea la última porque esta era va a cambiarlo todo como lo conocemos. El desarrollo de la tecnología está a pasos agigantados. En la actualidad ustedes dicen, pero la IA está empezando a salir. No, hay tres fases de la IA que necesitamos conocer. La primera fase es la IA generativa, que supuestamente estábamos en esa fase y salíamos de esta fase en los años, proyectado para el año 2030. Y resulta que, oh sorpresa, ya estamos 5 años adelantados porque está empezando acá, porque la segunda fase de la inteligencia artificial es la general. Y ya hay algunas inteligencias artificiales que se consideran o se están empezando a considerar como la inteligencia general, que la general pues ya tiene un nivel de raciocinio como el de nosotros. En la primera, en la generativa, pues son algoritmos, la inteligencia artificial son algoritmos que tienen la capacidad de poder crear información. Y son cuatro cosas las que puede generar. Es imagen, texto, audio y video. Esas cuatro cosas puede generar nada más la IA. Todo lo demás que usted haya escuchado de la IA es mentira. Entonces, la combinación de toda esta información, pues genera prácticamente eh, cambios radicales, porque entonces ya podemos utilizar algoritmos que pueden empezar a combinar toda esta información y generar cosas sorprendentes. La segunda fase es la general, que es en la que estamos entrando, en donde ya el raciocinio es parecido al de nosotros, si no es que un poco superior. Y la tercera fase es la superinteligencia, en donde ya prácticamente tendría una parte de autonomía, en donde la gestión de la creación de cosas a nivel ya no solo de software, sino de hardware, a través de gestión y creación de proyectos, pues esa parte es la que da un poco de miedo. Pero mientras eso pasa, pues tenemos que subirnos al avión porque es inminente que ahorita a nivel mundial hay hay un estallido también del poder por tener el control de la IA. Hay dos principales potencias que están en esto, que es obviamente Estados Unidos, que va a la cabeza, y China. Hay un montón de cuestiones que surgen alrededor de eso, pero
son los que están en punta de lanza, están gastando millones de dólares por entrenar a inteligencias artificiales, porque las inteligencias no se crean, sino se entrenan. Entonces, entre más información usted le introduzca a la inteligencia artificial, más tiene la capacidad de poder comparar esa información y de generar respuestas. De hecho, funciona más o menos como algo predictivo. En ese orden de ideas, pues las grandes potencias mundiales están luchando por quién va en la punta de lanza, porque el que llegue de primero va a tener el control, así es, económico, tecnológico y de la humanidad por los siguientes 80 o 100 años. Y la verdad es que así va a ser. Entonces, por eso es que están invirtiendo millones. Todo esto está estallando también por la nueva administración en Estados Unidos y que está a favor de, porque quiere ese control y ese poder. Los países tercermundistas como Guatemala, pues luchando todavía por la fase de no sobrevivir, sino de vivir ya, pues estamos todavía en pañales en algunas áreas y en el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, pues no es la excepción. Y nuestra tarea es tratar de involucrar a todos los sectores y por eso es que nace esta iniciativa de querer compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque es indispensable que toda la población pues empiece a conocerla, empiece a utilizarla y empiece a generar. ¿Por qué? Porque muchos dicen que la IA nos va a reemplazar y que los robots nos van a reemplazar. No es tan así. Entonces, recuérdense que el conocimiento es poder, la información es poder y por eso es que tenemos con estas cápsulas que ir desmitificando algunas cosas y empezar a aprender. Entonces, parte de eso es que nuestra educación tiene muchas vertientes en donde se puede desarrollar, pero hay muchos problemas que también tenemos de base y es por nuestro sistema sociopolítico y económico. Entonces, uno de los invitados especiales que he tenido en este momento, pues es el ingeniero Juan Francisco Bagur Ordóñez. Él es especialista en educación superior y pues bueno, esta charla quiero tenerla con él de una manera pues no me va a alcanzar el tiempo, no me va a alcanzar el tiempo, quizá podamos hacer ya algo más concreto a futuro, pero queremos dividir esta presentación o esta charla en tres bloques y dentro de esos tres bloques pues quiero ir dándoles ejemplos y quiero hacer interactivo el proceso para que ustedes vayan conociendo y me gustaría dar muchos más ejemplos de los que voy a poder presentar, pero es que la verdad tengo que aprovechar porque Juan Bagur, para mí es un honor tenerlo acá y pues sin más preámbulo le voy a encender su cámara, ingeniero, y me hace favor de presentarse con ustedes. El ingeniero Juan Francisco Bagur. Bienvenido, Juanito Bagur, amigo de hace muchos años y gracias por la oportunidad de tenerte acá en este segmento. Sos bienvenido, el tiempo que querrás, de los temas que querrás y pues bueno, yo te conozco ya desde hace alrededor de 20 años quizá, pero muchas personas no. Entonces empezaría con que te presentaras a ti mismo y bienvenido. Pues gracias por la invitación, Denis. Pues como ya lo mencionaste, mi nombre es Juan Bagur y me he relacionado con la educación superior más o menos un poco más de 20 años. En el transcurso de estos 20 años, pues se ha visto una aceleración en los cambios de los procesos educativos bastante significativos, pero sobre todo en los últimos 5 años, calculando más o menos, digamos que a partir de la pandemia, el proceso educativo pues sufrió un salto, digamos, hacia todo lo que es la tecnología, todo lo que es digital, forzados obviamente pues por la pandemia, pero
yo creo que bastante positivo. Y dentro de esa situación, creo que lo más importante es que las instituciones tomaron conciencia de la importancia el uso de la tecnología para el proceso educativo y adaptar ese proceso a las realidades de los nuevos estudiantes, por ponerlo de una manera. Y eso pues ayudó a la creación o a eh, al desarrollo de la infraestructura necesaria para establecer eh, una base tecnológica acorde a las necesidades actuales. Obviamente estoy hablando de la educación superior porque es el área en la que me he desenvuelto específicamente. Pero después de la pandemia vino el desarrollo o la socialización de lo que es la inteligencia artificial y se convierte en un nuevo paso que hay que dar en todos los procesos educativos y creo que es interesante el tema para pues concientizar a toda la población sobre este evento que estamos viviendo, un nuevo evento eh, que va a cambiar todo nuestra forma de ser y de ver y de vivir prácticamente. Correcto, sí, es importante todo lo que mencionas y resalto lo de la pandemia, porque a raíz de la pandemia empezaron a haber cambios muy significativos en la forma incluso de teletrabajo. Muchas empresas no conocían o no aprobaban lo que era el teletrabajo y pues a raíz de eso pues se tuvo que evolucionar. Me recuerdo que también en la parte académica muchos maestros en su momento pidieron asesoría porque no podían, hay que ser sinceros, disculpen, pero así soy, no podían ni siquiera conectar algún tipo de, de sesiones remotas o de videoconferencias como Meet y uno dice, no, pero si eso es tan fácil, pero no podían. Y entonces esa era una realidad que nos abrazaba y cómo contrarrestar todo eso. O sea, la pandemia vino en esa manera y hay un estudio, por ejemplo, de las aplicaciones como Zoom, como Meet, que incrementaron y se volvieron, si ya eran transnacionales y millonarias, o sea, sus acciones subieron el 500%. Entonces eso demuestra el uso favorable a la tecnología. Hay áreas, por ejemplo, como educación física, que sí era un poco complicado, pero aún así utilizaban los medios digitales. Entonces, esto quiere decir la adaptabilidad que todos tenemos para las nuevas tecnologías, o sea, es crucial. Y creo que en nuestro bendito país y hermoso país, solo estando presionados a un cambio es que se hace porque la renuencia a la evolución tecnológica es evidente en todas las áreas del planeta, pero en donde el conocimiento, la educación es baja, pues es aún mayor. Eso me he podido dar cuenta. No quieren cambiar sus hábitos, no quieren seguir reglas, no quieren estandarizar nuevas cosas porque ya les costó hacer lo que tienen y cambiar implica rehacer todo. Y entonces esa es una filosofía que debemos de empezar y eso lo podemos empezar a hacer nosotros mismos como ciudadanos, no hace falta que seamos estudiantes de alguna entidad, sino en nuestro hogar podemos empezar a cambiar eso. Yo me he dado cuenta, vengo a una sociedad totalmente diferente y lo que no comprendo a veces es por qué los compaisanos, los paisanos, aquí sí respetan leyes. Y entonces, y cuando regresan a nuestros países no lo hacen. Entonces, esa parte es muy, o sea, es muy llamativa, me llama mucho la atención. Hay lugares acá donde es increíble, o sea, no hay policías de tránsito y no hay semáforos en todos los lugares, pero simple y sencillamente con 4 stops en cada esquina, la gente se ordena de maravillosamente porque tienen que respetar que hay 4 segundos en cada esquina y tienen que parar y le toca a uno a la vez y todos respetan. Y no es que todos sean estadounidenses, no.
O sea, hay de todas las nacionalidades, pero entienden el esquema solo que pasa uno y luego el de la derecha, el de la derecha, el de la derecha. Esos ejemplos tan básicos, o sea, encontrarse en el tráfico a múltiples nacionalidades y entonces, ¿por qué aquí sí respetan? Porque los castigos son más altos. Y entonces creo que esa parte es fundamental en una sociedad educativa en donde también hay recompensas. Entonces creo que esa parte de la educación en nuestros países es vital. Entonces, que tenemos que hacer algo para incentivarla. Tenemos que ver los modelos que sí son funcionales y tratar de copiarlos. Alguien decía por ahí, es que no estoy reinventando el agua azucarada, solo estoy utilizando eso y yo lo he hecho. Con la tecnología es exactamente lo mismo, o sea, no vamos a venir a tratar de crear nuevas IAs. Yo lo traté de hacer y es muy complicado, se necesita demasiado dinero y sin embargo la IA que yo tengo, el modelo es un LLM que yo tengo, lo pueden buscar en ia.macbarry.com. Ese es un modelo que yo no creé desde cero, o sea, es un código abierto que modifiqué, que tuve que agarrar un servidor e instalarlo, entonces no empecé desde cero. Eso es parte de los tips que se pueden ir dando, o sea, nuestra educación puede ir evolucionando, pero si no empezamos desde cero, si empezamos desde cero el proceso es mucho más largo. Entonces, es interesante cómo Guatemala tiene mucha tecnología. O sea, es increíble. Yo como parte de perito forense digital en algunas investigaciones y congresos que estuve propiamente en Guatemala, teníamos estadísticas en donde el uso del teléfono, o sea, el teléfono ahorita es vital y Guatemala tiene uno de los promedios más altos de uso de teléfono en Latinoamérica y es baratísimo porque cuesta un quetzal la saliente y las entrantes no cuestan. En otros lugares nos cuestan los entrantes. Entonces, esa parte, lo malo que tenemos es que esa parte de innovar, de querer hacer cosas pro, no las tenemos. Y eso se ve desde los hogares, desde las casas. Entonces, porque los niños están todo el tiempo con el teléfono, muchos ya pueden utilizar la tecnología y no comen, tengo algunos ejemplos de niños que o sea, lloran y solo tienen que estar pasando el teléfono así y viendo YouTube y los papás a veces no saben ni qué están viendo. Entonces, esa parte es educación y es educación básica y desde ahí se empieza. Entonces, es un salto evolutivo el que tenemos que lograr y el problema es que no tenemos tiempo. Esa es una de las cosas y temas muy sobresalientes. O sea, lo que yo empecé a ver el año pasado, yo esperaba hacer esto dentro de 2 años y ya lo tengo que estar haciendo porque, créeme, 300,000 aplicaciones de inteligencia artificial. Ese es un dato que conseguí hoy. O sea, me quedo boquiabierta. Hay para toda clase y gama de información. Entonces, cómo innovarlo, cómo hacerlo, cómo empezar, es parte de las cosas que tenemos que ir viendo. Y pues no voy a ir tan lejos, voy a agregar porque el día de hoy nos va a acompañar también una persona, bueno, no es persona, es virtual, pero también quiero que se presente porque es parte de las cosas que tenemos que ir viendo que en la educación se tiene que ir innovando. Y entonces yo tengo, como ya saben y lo he dicho en anteriores en vivos, que yo te he entrenado algunos modelos, tengo una propia y el día de hoy pues voy a presentarles y nos va a acompañar en esa parte nuestra amiga, ahí la tenemos en el centro y vamos a hacerla funcionar y la vamos a utilizar para ver cómo nos sale esto. Hola, ¿quién eres? ¿Te puedes presentar? Hola, soy Mac Barría, la inteligencia artificial personalizada de Mac Barry. Estoy aquí para ayudar y facilitar nuestras conversaciones. Y me emociona mucho estar en este en vivo con ustedes. Vamos a tener una gran charla. Gracias. Y saluda también al maestro Juan Baur ahí por la oportunidad. Claro que sí. Un saludo especial al maestro Juan Bagur por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un placer. Ok, gracias.
Bueno, te voy a desconectar porque si no, en cada plática vas a estar tratando de intervenir. Entonces, este tipo de cosas, hace un año, era loco hacerlo, Juan. o sea, Ajá. o sea, que alguien venga y que te pueda presentar, tengo ejemplos muy prácticos, pero tenemos una agenda que creo que tenemos que tratar de llevar. Pero hay ejemplos locos que te prometo que cada semana yo trato de planificar los videos que voy a hacer y resulta que en las noticias de la semana ya hay algo mucho mejor y entonces los videos que estoy haciendo se me quedan cortos. Entonces yo digo, ¿para qué los saco? Ya solo los estaba editando y ¿para qué los saco si ya hay algo mejor? Entonces es increíble realmente la parte de evolución y como dicen los españoles, flipar, o sea, te pone a flipar, te eleva, porque, no sé, o sea, yo que he estado estudiando esto un poco de tiempo, hice un poquito, no sé, o sea, los cambios son demasiados, son abismales, las empresas los están utilizando, ya hay reacciones masivas por el uso de la tecnología, está cambiando y sin embargo yo veo que en nuestro ambiente eso no está haciendo efecto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Guatemala se va a quedar en una isla. Entonces, allá necesitamos empezar por algún lado. Y pues básicamente eso sería algo de lo que yo te tendría que preguntar como la expertise que tenés. Podemos hablar de las áreas y cómo está todo esto, pero me interesa llegar a esto. Según tu idea, ¿cómo empezamos, Juan? ¿Cómo empezamos a introducir la inteligencia artificial a nuestro diario vivir y a nivel educativo superior? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué amerita esto para vos? Bueno, creo que uno de los problemas que tiene la educación formal, es decir, la que está reconocida con primaria, básico, diversificado, técnico, licenciatura, maestría y eso, es la burocratización de los procesos. De hecho, la estructura de la escuela, poniendo escuela a todos los niveles, eh, es que todavía estamos trabajando con modelos de hace siglo y medio, de 2 siglos, es decir, las clases, los estudiantes se sientan en filas, hay horarios, hay una serie de elementos que preparaban a la población en los orígenes para ser productivos o introducirse en la industria, en el proceso de la revolución industrial, digamos, para entrar a las fábricas y trabajar con los horarios que se tenían en las fábricas. Y eso en la educación sigue implementándose. Y generar cambios dentro de la educación es bastante difícil y bastante tardado, digamos. El problema en la actualidad es que ese retardo que hay para poder implementar una tecnología o un avance en el proceso educativo lleva una serie de años en completarse, que con la IA no tenemos disponible, digamos, lo que empezamos a ver como inteligencia artificial, que eran crear presentaciones, por ejemplo, con Gamma. Gamma, con Canva, incluso ahorita, por ejemplo, Microsoft en Office acaba de agregar, digamos, Copilot a las a las a Office, A a todas las herramientas 365. de Office. Sí, entonces eso, pues básicamente lo tendríamos que manejar ya. Uh -huh. Y en la educación todavía se está pensando en generar capacitaciones para proponerlas. Y eso, pues lo único que genera es atraso.
Creo que la dificultad esa que existe de establecer nuevos paradigmas en el proceso educativo tiene dos elementos principales. Uno es el proceso burocrático administrativo, que lo hace muy lento. Y en segundo lugar es la conciencia de los docentes en adquirir nuevas competencias para transmitírselas a los estudiantes. Y eso termina afectando también a los estudiantes porque a pesar de que son personas que están utilizando elementos tecnológicos, pues se quedan sin entender cómo aplicarlos en la vida profesional y terminan utilizándolos solo como medios de diversión más que de desarrollo personal, más o menos. Correcto. Fíjate que la IA estaba poniendo atención y estaba tratando ahí, le tuve que bajar de volumen y me gustaría que nos dijera algo. Yo tengo bastante que decir en respecto a lo que comentaste, pero voy a darle la oportunidad. IA, Juan Bagur estaba hablando, puedes decirnos tu opinión porque ibas a intervenir de lo que él dijo, que amerita y sé concreta y concisa, por favor. Claro, coincido en que la burocracia y la falta de competencias digitales en los docentes son obstáculos importantes. Es fundamental que los educadores reciban formación continua para integrar la tecnología de manera efectiva en el aula y así preparar mejor a los estudiantes para el futuro. Bien, entonces, sabiendo esto, IA, tú dinos Una tres posible puntos. solución. No, perdón. Primero, danos 3 puntos que sean concretos de cómo podemos en Guatemala, sabiendo que Guatemala es un país tercermundista, entonces eso tienes que agregarlo. Entonces, quiero 3 puntos concisos y breves, por favor. claro, aquí tienes 3 puntos concisos. Primero, realizar capacitaciones continuas. Mis directrices no me permiten hablar de eso. ¿Puedo ayudarte con otra cosa? Te bloquearon. Suele pasarme en estos en vivo. No te preocupes, yo lo voy a completar. Te voy a desactivar porque si no, ya no me deja. Bien, yo creo que eso me pasa a veces. Cuando empieza a hablar y vos sabes que a la hora de entrenar una IA, pues ahorita pusieron 100,000 restricciones. Antes yo podía decirle, hazme un avatar y metía mi foto y que me parezca Tony Stark y por eso se parece el Misteria que está aquí arriba. Fue creado todavía en la versión en donde me permitía hacer eso, ahora ya limitan un montón de cosas, pero eso es tema de otro costal. Bien, esa parte es importante porque mencionaste algunas cosas que quiero hacer hincapié. Me ha pasado, yo en los últimos años estudié para abogado, y es un proceso que tal vez se vaya a postergar mucho tiempo más, pero me daba cuenta y ahora reciente que los compañeros utilizábamos la tecnología. Y entonces el asunto para hacer, porque había que hacer muchos escritos, y entonces que las investigaciones nos pasábamos y entonces algunos catedráticos lo que decían era, pongo el ejemplo puntual, y esto es en derecho. Ellos trataban de hacerla a la vieja escuela, y ¿qué pasaba? Decían, hágame su protocolo a máquina de escribir. Y entonces eso te obliga a por lo menos a transcribirlo. Y yo, sorpresa, ¿qué era lo que pasaba? Que los compañeros agarraban y empezaban a buscar un tipo de letra typewriter, de máquina de escribir. E increíblemente, yo fui partícipe de alguno de esos trabajos en donde la gente decía, mira, y se puede hacer, y a mí me causó, como muy programador que soy, y realmente se pudo hacer. Entonces yo soy testigo de eso porque participé en esa situación. No me da gusto decirlo, pero yo tenía que ver cómo es que los compañeros lo estaban haciendo y yo, sin embargo, lo tuve que investigar. Y entonces los trabajos utilizaban un tipo de letra, un tipo de, y esa letra era imperceptible. Y entonces solo había un detalle, que el detalle era que por ser impresión, obviamente era más, tenías que utilizar un tipo de impresora que no fuera de tinta, de agua, y no dejaba impacto. ¿Y qué hicieron? Con una punta de un compás,
empezaban a hahacerle marcas a todas las letras, o sea, preferían hacer eso porque tenían un gran escrito y no le hacían a todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué pasa con estos ejemplos? De que los estudiantes están utilizando la tecnología y más que los docentes. Pero ¿qué es el problema? Que los docentes no se quieren meter en la tecnología. Y entonces, yo como catedrático, porque también soy catedrático, pues, ¿cómo lo están haciendo? Empezar a investigar. Y entonces, resulta que ahora todos dicen, no, pero que no sea el texto de la IA y se meten a un chatbot que revisa si es IA y te da el porcentaje. Y oh, sorpresa, puedes agarrar 3 IAs y meterla. Yo utilizo 3 básicas para texto. Yo utilizo ChatGPT, en el modelo de paga, que es el Omni, el que ustedes están viendo acá. Utilizo Claude para programar y utilizo Perplexity para ambas cosas. Estas 3 son muy buenas, en cada una en su área. No puedo decir que hay una mejor que otra porque las utilizo para cosas diferentes, las he puesto a prueba, pero sin embargo sí he hecho estas pruebas. Y entonces, en las páginas en donde metes la información para que te diga el texto de porcentaje, te tiran en algunas de 90 al 100%, obviamente es todo sacado de la IA. Pero oh, sorpresa, agarrar las 3 y decirle que te lo traduzca, que le agregue errores y lo hace. Y agarras, lo generas en una, la metes en la otra y la refinas en la tercera y el texto, yo he hecho las pruebas, te sale 0 coincidencia. Entonces, yo utilizo la última, la que, por ejemplo, esta, tengo una que habla como yo. Yo a veces soy soez para hablar y digo malas palabras. Y entonces a la hora de responder también la IA responde así. Entonces, esa parte de personalizar la IA es algo que este año, o sea, viene a resurgir porque son los agentes de la IA. Ahorita ya no es quién utiliza la IA, sino cómo personalizas tu IA. O sea, es el nivel en el que se maneja. Sin embargo, en Guatemala estamos todavía en el punto de conocer la IA. Entonces, seguimos un paso atrasados. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que ese paso atrasado solo lo tienen los catedráticos, porque los alumnos ya lo saben. Entonces, utilizan la X herramienta que te acabo de decir cómo hacerlo de manera fácil. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo conozco personas que manejan tesis, que hacen tesis, y entonces tienen que redactarlas al 100%. Y entonces, a la hora de hacerlas al 100%, dice uno, bueno, ya van a empezar a utilizar la IA para vencer esa parte, porque lo que hace el asesor de tesis que la está revisando es venir y agarrar esa tesis y la mete en los chatbots para ver si tiene coincidencias con IA. Y oh, sorpresa, los alumnos ya la están utilizando y le tira 0 coincidencias. Entonces, ¿qué va a hacer él? Tiene que cambiar su manera de pedir la información. Tiene que evolucionar esa parte. Porque estamos utilizando las herramientas, o sea, como estudiante lo veo, pero los catedráticos no las están usando. Y entonces, lo que mencionábamos de Gamma, tengo ese ejemplo sencillito. Vamos a ver si lo puedo hacer. Y para meter un ejemplo práctico, voy a quitar un ratito a la IA de acá, a ver si tengo esta. Aquí, quito la IA de acá y voy a quitarles también. Voy a poner, es un ejemplo muy rapidísimo y eso que tú lo mencionaste, es Gamma, que esa ya tiene rato de haber salido, ya todo el mundo la utiliza, o por lo menos deberían utilizarla los catedráticos. Para los que no la conocen, Gamma es una aplicación, ahora la muestro en pantalla, no la estoy mostrando. Quiero ver si está ahí. Ahí está. Entonces, esta es gamma.app. Tiene suscripción, una parte de suscripción gratuita. La estoy utilizando, la mencionaste, entonces vamos a hacer un ejemplo, pues rapidísimo. Y me va a llevar 2 minutos, si es mucho. Voy a ver esta parte y ya tengo un prompt. Y precisamente hablábamos previo a la charla principal de que se divide en la parte administrativa de estudiante y de docentes. Entonces, voy a ponerle un prompt que diga, hazme una presentación profesional
que hable de cómo empezar en la tecnología, en la educación en Guatemala. Expone 3 áreas básicas: la administrativa, la docente, la estudiantil. Dámelo en 8 diapositivas y que la última sea una ronda de preguntas y respuestas y agradecimientos. Sé muy visual, profesional y ético. Ese es el prompt que le voy a dar. Yo solo tengo que entrar a Gamma con mi correo. Este prompt, cabe resaltar que para las personas que se están empezando a conectar, ya he explicado en videos anteriores, pueden ir a buscarlos, que es un prompt. El prompt es la forma en que nosotros nos comunicamos con las IAs. Y trabaja lenguaje natural. Lenguaje natural es esto. Y las IAs entienden mejor que nosotros. Entonces, nosotros colocamos de una manera escrita, entiende todos los idiomas, y le puse exactamente lo que les acabo de poner. Entonces, esa instrucción que está ahí tiene que cumplir con unas cosas. Son 7 cosas, pero yo las resumo en 3. Y el acrónimo es MAC, para que se acuerden de MacBarry. MAC es el motivo, la acción y la configuración. Con esas 3 cosas que ustedes se recuerden, ustedes pueden crear cualquier instrucción. Y esa instrucción se llama prompt. Entonces, con esa instrucción que yo le puse, le doy generar esquema. Da una parte gratuita y después son por créditos, y si no estoy mal, esta vale de 20 a 30. Casi todas las IAs valen de 20 a 30 mensual. Entonces, si se dan cuenta, puse esta presentación, o sea, este prompt, y le puse específicamente qué tiene que hacer. Ya me la tiene y solo le doy continuar. Y se está yendo con 40 créditos. Quiero ver si todavía tengo. Si no, tendría que ver. Ahí está. Todavía creo que la va a poder generar. Y en esa parte yo tendría que seleccionar el estilo. O sea, vean cuánto tiempo llevo. Ya llevo el contenido. El contenido ya lo tengo. Y ahora le voy a dar el estilo. Y voy a hablar cualquier estilo. Me gusta a mí mucho. Me gusta el rojo y el verde. Uno que sean este verde. Le doy acá y solo le doy generar. Entonces, ojo catedráticos, esta herramienta es obvio que hay que utilizarla porque les hace de una vez la presentación en PowerPoint. O sea, lo que ustedes tardaban cuánto tiempo haciendo anteriormente y sus diapositivas, ahora con un solo prompt estoy haciendo todo el esquema de mi clase. Con 3 cosas que le puse, nada más 3, el prompt me llevó cuánto tiempo escribírselo. Y entonces me está generando toda la información. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los alumnos ya usan estas herramientas para hacer los trabajos. Y el catedrático entonces se queda así, ¡ay, qué bonito trabajo! Pero no está evolucionando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay una herramienta que quería mostrarles quizá en la siguiente charla, y es muy interesante, en donde esto que estoy haciendo, se le mete un script, un libro. Juan Bagur, un libro de las que das cátedras en la universidad. Agarramos un libro cualquiera, metemos el libro y yo le digo, hágame un podcast que dure 1 hora de los temas principales del libro y utilice 3 personajes, 2 hombres y una mujer. Y que el primer personaje sea un ingeniero, el otro que sea un doctor y el otro que sea, no sé, X. Y entonces hace el podcast yo le digo que sea divertido y un personaje que sea irreverente. Y te hace el podcast. Entonces, ¿qué es a lo que vamos? Que la literatura también va a empezar a cambiar, y tiene que empezar a cambiar porque tiene que volverse más atractiva, más dinámica, más comprensible. Y entonces, herramientas como las que acabas de mencionar, como Gemini, por ejemplo, yo utilizo poco Gemini, pero ya lo empecé a incrementar porque ya para mis asistentes de agenda, pues obviamente ya lo estoy mezclando con Google Workflow, y entonces es muy fácil. Agéndame una cita con Juan Bagur hoy en la noche y de una vez va, te la agrega y puedo compartir esa agenda. Hoy ya lo hice y entonces me dice, genera una cita y yo puedo compartir eso y la persona puede venir, ver los días que están y escoger su horario y buscar su cita. Y entonces, esas herramientas son tan fáciles de utilizar, pero no las estamos utilizando. Y todo lleva inteligencia artificial. Vean la presentación.
quedó aquí de 8. La última le dije que fuera ronda de preguntas y respuestas. Vean la calidad de las presentaciones. La verdad es que a mí me gusta. O sea, es muy dinámica. Generó todas las imágenes también. Tecnología en la educación en Guatemala. Y una imagen muy asertiva, pues bastante colorida. Te dije que fuera así. Las áreas administrativas, optimizando la gestión, el área docente, o sea, aquí ya está utilizando más tecnología, la cañonera, y entonces obviamente va de acorde. Hacer esta presentación normalmente en PowerPoint me hubiera llevado más de 1 hora, fijo. Entonces, esa parte que nosotros tenemos ya de las IAs, y eso que esta es una de las más viejas, y ya está también ya muy triada, ahorita hay otras que hacen cosas súper mejores. Entonces, área estudiantil, desarrollo de habilidades, acceso digital. O sea, si te diste cuenta, en segundos podemos haber creado otra plática, otra charla. Y entonces el catedrático se está quedando corto al no utilizar estas herramientas. Entonces, el alumno sí las está utilizando, pero el catedrático no. ¿Qué está pasando ahí? Solo con utilizar un chatbot para ver si me utiliza inteligencia artificial no es la solución. La solución es meterse y hay alguna primicia para este año. Que el que no se suba al avión de la IA se va a quedar rezagado, pero eso implica capacitarse. Yo al inicio del año di 5 consejos y dentro de los consejos era aprenda de IA. El segundo es aprenda, sepa y capacítese. ¿Ya? Y otro de los temas que tiene que hacer es capacitarse en ciberseguridad, porque eso es otro tema que también vienen los hackeos, los ciberdelitos, o sea, se pueden hacer tantas cosas y la educación tiene que ver mucho con eso. Entonces, el robo de identidad, ponerle caras para hacer videos, o sea, ahora eso es tan fácil, que de eso tenemos que también empaparnos. Entonces, son cosas que van de la mano que no podemos dejar aisladas. Entonces, con este ejemplo, vean, o sea, a mí me gusta muchísimo esta parte de la presentación, gráficas y preguntas y respuestas, y cumplió con el criterio. Ahora, eso solo es la punta del iceberg. Hay ciertas cosas y ciertas herramientas que en la docencia son indispensables. Les voy a, por cuestión de tiempo, porque hay ciertas cosas que quiero hablar más, pero ya que estoy acá en la pestaña de una vez, hay otra que se está utilizando mucho y se llama HeyGen. Yo no sé si tenga aquí créditos todavía, pero vamos a ver si no les pongo algo de los... Lo que hace esta herramienta es que usted puede crear cursos. ¿Cómo los puede crear? Usted entrena la IA, mete su video, así como el que tenemos, puede meter 3 videos de 30 segundos o un video de 2 minutos, en donde esté hablando de esta manera, porque uno gesticula y uno habla con las manos, y entonces esa parte usted la mete en un video o en 2 videos. Le agarra la voz, le agarra su esquema, le agarra la forma de que usted habla y cómo habla. Y entonces ya solo, así como en Gamma, metemos el script y, oh sorpresa, genera el video con usted hablando. En el entorno en donde esté, la plática que sea, le da el tiempo que va a durar el video y entonces agarra sus temas y entonces automatiza su información. Entonces, esa parte los catedráticos no la están utilizando. ¿Por qué? Sería entretenido que en algún momento el catedrático tuviera su auxiliar y su auxiliar va a ser el mismo virtual. El sistema de chatbots, por ejemplo. Entonces, esta pues tardó en cargar porque ya no tengo esta creo que ya no tiene, pero voy a ponerles un ejemplo. No puedo hacerlo ahorita, pero ya está muy lenta también. Entonces, vean esto. Y estas son prácticas porque yo tengo que utilizar la mayoría para poder hacer ejercicios. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está revolucionando el mundo. Oigan esto. Oigan esto. Específicamente ChatGPT. Vamos a aprender juntos y descubrir cómo puedes sacarle el máximo provecho. Parte 1.
¿Qué es ChatGPT? La IA, o inteligencia artificial, se refiere a sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. ChatGPT es una herramienta de IA que puede entender y generar texto como si estuviera conversando contigo. Es ideal para resolver dudas, crear contenido y mucho más. Parte 2. ¿Por qué aprender sobre ChatGPT? La IA está en todas partes, desde asistentes virtuales hasta recomendaciones en redes sociales. Aprender sobre ChatGPT te da una ventaja competitiva en el mercado laboral, mejora tu productividad y te permite explorar nuevas oportunidades creativas. Parte 3. Y así podemos seguir. Ese video o esa parte de lo que estaba yo haciendo ahí es de unas pruebas que estaba haciendo para hacer un curso de ChatGPT. Y si se dieron cuenta es mi voz, pues fue a priori solo fue un videito el que yo subí y también lo gesticula, pero para eso necesito más créditos. O sea, aquí todo es plata, plata también, pero es que hay que invertir también. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo innovar formas de poder educar a las personas. Y entonces lo que pasa es de que también esto de la IA, o sea, hay que gastar siempre un poco. Y entonces eso es lo que, ahí viene la siguiente parte, que necesitamos apoyarnos de empresas, de gobierno, para que puedan brindar las herramientas. Hoy salió que Office 365, vuelvo y repito lo que tú ya dijiste, Office 365 ya agrega Copilot, porque Copilot tenía una versión de paga. Y esa versión de paga, pues básicamente nadie, o sea, si estás metiendo el uso de la IA a las empresas y les cobras, todavía no las van a usar. Entonces, decidieron hacer esto y metieron ya Copilot dentro del 365 gratuito, y o sea que ya tienen IA. ¿Por qué? Para que empiecen a utilizarlo. Y entonces es una gran ventaja. Entonces, esa parte es la que tenemos que empezar a buscar. Y entonces, las entidades educativas como universidades también deben empezar el acercamiento con grandes tecnológicas o proveedoras de servicios para que empiecen a proveer algún tipo de soluciones. Entonces, en esa línea, porque lo que tiene una universidad es, bueno, yo tengo alumnos y voy a tener especialistas que lo hagan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos proyectos se quedan en proyectos y no son de producción. Entonces, una universidad, por ejemplo, privada, si tiene la capacidad para hacer un proyecto, o sea, invertir en un proyecto. Bueno, si sus alumnos lo van a hacer, pero que sea de producción, yo tuve el ejemplo, trabajaba en un hospital y varios proyectos muy buenos llegaron, pero como eran proyectos nada más, se quedaron así. No evolucionaron porque no se les da el mantenimiento, no se les da el soporte, se mueren algunas partes y entonces seamos realistas. Entonces, las entidades privadas tienen la capacidad de inversión y eso es lo que a veces las universidades se tratan de ahorrar con sus alumnos y sus proyectos, pero no debería ser así tampoco. Es un comentario que tengo aparte de. Entonces, dentro de esto, Juan, yo te quisiera pues realizar la siguiente pregunta. Son 3 preguntitas las que tenía yo por ahí. Y entonces, creo que ya lo hemos platicado y es, ¿qué rol juega la educación superior en la transformación educativa? Creo que está clave, pero ¿podrías resumirnos esa parte? Bueno, la educación superior, el papel principal es el de generar o el de crear, no, el de preparar profesionales que puedan desenvolverse en el entorno social en el que viven y generar soluciones a la problemática social en la que se vive. Eso a nivel muy general, digamos, es el objetivo de la universidad, es entender cuál es la problemática social y preparar a sus estudiantes para buscar soluciones efectivas a esas problemáticas. En la actualidad, creo yo que lo que necesita la educación superior es enfocarse en lo que se conocen como habilidades blandas
por ejemplo, pensamiento crítico, capacidad de toma de decisiones, liderazgo, trabajo ético, capacidad de aprendizaje o desarrollo del aprendizaje continuo en los estudiantes y en los profesionales, porque estas habilidades blandas que hace un par de décadas fueron casi eliminadas de la currícula, son las que le van a permitir a las personas mantenerse A flote. a adecuarse, digamos, a los constantes cambios, y que estos cambios van a ser cada vez más rápidos que nos trae la tecnología. Entonces, creo que esas habilidades blandas que hace un par de décadas fueron despreciadas, pues van a tener que retomarse para que las personas no solo salgan preparadas en un área, sino tengan la capacidad de transformarse de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos que su sociedad les solicite, digamos. Correcto. Mencionaste un tema álgido, habilidades blandas. Yo creo que o tenemos la misma IA o lo sacamos de ChatGPT, pero en ChatGPT se utilizan mucho habilidades blandas. Cuando tú le preguntas, mira, ¿cuál podría ser mi ventaja competitiva ahora con que quiero aprender IA o que está la revolución de la IA? Y menciona mucho las habilidades blandas. Entonces, para hacer hincapié en esto, pues sí, o sea, vamos a utilizar nuestro recurso que tenemos acá y voy a preguntarle entonces. Quiero utilizarla. IA, estamos platicando con Juan sobre las habilidades blandas. ¿Nos podrías mencionar brevemente sobre las habilidades blandas en la educación superior que podríamos utilizar en Guatemala? Claro, algunas habilidades blandas clave en la educación superior en Guatemala son la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Estas habilidades ayudan a los estudiantes a adaptarse mejor a los entornos laborales y a colaborar de manera más efectiva. Espero que esto te sea útil. Sí, gracias. Juan, voy a desconectarla porque si no. Juan, lo que decís está súper acertado y ya vimos que nos lo amplió la IA. Y esto es algo que creo que debemos de retomarlo porque sí, en varias investigaciones que he hecho recientemente, apunta a eso. La cooperación en equipo, que el estudiante sea más... Yo no creo que el estudiante vaya a tener que dar la clase a futuro, ellos siempre, pero creo que sí tienen que la parte de la exposición y el análisis, porque ¿cómo vas a demostrar que estás aprendiendo si presentas trabajos que todo lo podés clonar o sacar de la IA? Entonces, tienen que cambiar la forma de las clases, tienen que evolucionar. Entonces, ¿cómo? A mí sí me ocurre, y esto lo platiqué ya un montón de veces con algunas personas, ¿qué hacer realmente? ¿Cómo innovar? O sea, y esa sería pues otra parte que tendríamos que sentarnos a pensar, cómo innovar en técnicas pedagógicas. O sea, cómo meter a los alumnos que aprendan, porque ya no pasamos de a una investigación, resúmalo, pues ya no pasamos de eso. Creo que uno de los elementos que pueden ayudar bastante es el desarrollo del pensamiento crítico a través de discusiones, foros, debates dentro de las mismas aulas que le permitan a los estudiantes utilizar todas las herramientas que tienen a disposición para encontrar los temas, ya no hacer la investigación de manera pasiva, pongámoslo, sino más bien establecer criterios en cuanto a los resultados que se pueden obtener a través del uso de herramientas como la inteligencia artificial. Entonces, ya no les dejamos investigar qué es un bosque, sino que cada uno tome un rol, por ejemplo, y que se formen grupos dentro de la clase y que estos grupos pues discutan los temas que se están tratando. Es una forma
de enseñar. Ahora, hay un riesgo que se corre, digamos, cuando muchas instituciones le piden a los docentes que hagan sus clases más interesantes y más interactivas. Es que existe una sobresaturación de tecnología en los estudiantes que lo único que genera es una pérdida de interés por participar en estas actividades. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando muy salió Kahoot antes de la pandemia, por ejemplo, era una emoción y todos los docentes empezamos a utilizar Kahoot para todas las actividades, hasta que llegó un momento en que muchos estudiantes pues ya no les interesa participar con las actividades que se pueden desarrollar en Kahoot porque se generó una sobresaturación. Entonces hay que tener bastante claro, sobre todo en la educación superior, en que son necesarias estas actividades y el uso de estas herramientas, pero también es necesario el uso de clases magistrales y clases clásicas, digamos, en la que se exponen los temas sin el uso de estas herramientas. Entonces, al docente le toca crear su propio criterio de cuándo utilizarlas y cuándo no utilizarlas. Claro, me parece bien y como catedrático, pues yo podría opinar que sería, se me ocurre, así, a la velocidad de la IA, que entonces el catedrático tendría que dividir su tema pedagógico en tres partes. Una parte tecnológica, una parte clásica y la otra parte dinámica con el estudiante. Entonces, al dividirla de esa manera, estás generando el interés de participación con el estudiante, la parte clásica, que sería obviamente lo que no se puede perder, esa presencialidad y la docencia y la magistralidad de una clase en vivo y física, y la parte tecnológica, porque al amarrar las tres partes, yo creo que la educación integral, porque uno, al prepararse, o sea, yo soy uno de los que al inicio, cuando empecé a dar clases, tenía que leer demasiado y casi memorizármela. Con el tiempo las clases fueron más dinámicas porque te aprendes los conceptos y las definiciones. Pero empezar un tema de nuevo ahora, uno no puede abarcar, si te das cuenta, no puedes extenderte en un tema nuevo más de una hora porque tenés que aprender demasiado. En cambio, en la parte dinámica y virtual, que podría hacerte un asistente, sí podrías abarcar los temas extensos, se me ocurre. Entonces, una mezcla de, como te acabo de mencionar, podría ser una combinación que podría dar resultado, habría que echarlo a andar. Entonces, de ahí podemos venir y ya con la última parte de esto, la última pregunta es, ¿cómo pueden las universidades preparar a los estudiantes para el futuro laboral tecnológico, sabiendo que estamos en una situación, y te voy a poner un ejemplo, y que yo lo he aprendido a las malas? En la universidad, y estoy hablando específicamente en Guatemala, las carreras no tienen, que yo sepa, una parte en donde te vendan como profesional. No lo tienen. Y eso es fundamental. Porque salen ingenieros de software, pero no saben venderse como ingenieros de software. Y entonces esa parte me ha pasado mucho. Y no solo con eso, sino no saben venderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos que recurrir a asociarnos, a prueba y error, y entonces el emprendimiento, porque ese es un tema de emprendimiento, va mermando, porque entonces tienes que buscar oportunidades laborales en donde seas un asalariado, y entonces ahí no viene parte del emprendimiento. Y entonces, sí, eso sí es cierto. El carácter se va desarrollando a nivel universitario, pero no hay una línea en donde te digan, mire, esto es así, y están las prácticas supervisadas y que te dan cierta parte, pero no es lo mismo. O sea, de medio año, un año, no sé. Para mí, eso debería empezar desde la parte medular, que sería, no sé, unas
prácticas y no al final cuando ya tenés los conocimientos, porque tenés que tener conocimientos. Esa parte de ser vendedor, porque todo el mundo es vendedor en su área. Ya, un ingeniero de software tiene que saber vender su software, no solo crearlo, tiene que saber venderlo. Y es parte del marketing, o sea, esa parte de generación de leads, le llamamos acá que los leads son los contactos, son los clientes finales, cómo manejarlos, esa cataláctica de tratar a un cliente, la psicología de venta. O sea, ¿quién te enseña a vos cuando tenés una carrera que los 5 remates de ventas? Yo lo aprendí, lo acabo de aprender, o sea, vendiendo artículos que ni siquiera eran de mi carrera, ni nunca los había visto en mi vida y me tocó aprender la psicología. Y cuando aprendes esa psicología se aplica a todo. Y entonces ahora para mí es más fácil vender portales y aplicaciones porque la psicología de venta es la misma. Tienes que empoderarte y hay 5 cierres y la parte en donde tienes que hacer que la otra persona, sin que sepa, diga 5 veces sí y ahí ya tenés la compra hecha. Entonces esa parte está descuidada. Y entonces yo he visto en los currículums y no hay nada que vaya orientada a esa parte. Y yo creo que ahí es donde esa parte de preparar para el futuro laboral de las universidades es donde está teniendo un hoyo. Porque seamos sinceros, tú que manejas esta cuestión de la calidad académica, me podrás decir, no, Denis, estás mal, porque en tales carreras sí manejamos esa parte, pero a mi parecer creo que, no sé, ahora, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo pueden las universidades preparar a sus estudiantes en esa parte? Toda la razón. Mis directrices no me permiten hablar de eso. ¿Puedo ayudarle? Bueno, primero, generar una conciencia del área en que se va a, que se quiere, en el que se quiere centrar, digamos. Luego, capacitaciones, primero, concientización a la parte administrativa, a los directivos, que son los que se encargan de realizar las planificaciones a corto, mediano y largo plazo. Luego, la concientización de la necesidad de capacitaciones a los docentes para que dentro de los cursos, pues, vayan incluyendo el alcanzar los objetivos planteados y desarrollar las competencias en los estudiantes que les permitan alcanzar esos objetivos que se plantea la administración. Y por último, que es algo que se ha olvidado, es capacitar a los propios estudiantes. Muchas veces no lo quieren hacer las instituciones porque básicamente la capacitación es perenne porque se van cambiando las generaciones de estudiantes, pero hay que preparar a los estudiantes en el uso de todos los elementos que se consideren necesarios para su desarrollo personal, tanto de habilidades blandas como de tecnología y del área digital, digamos. Pero es es un elemento que va y que involucra, digamos, a las 3 áreas que hemos estado hablando, a la administración, a la docencia y a la estudiantil. Ya. En todo esto yo quiero agregar algo y es, mencionaste la concientización, la competencia y la capacitación y creo que ahí es donde caemos otra vez a lo que dije al inicio de que tenemos que copiar lo bueno de otros sistemas. Y te quiero poner un ejemplo muy claro y que yo lo he aprendido por la experiencia esta última que he tenido este año. Este año yo tuve que aprender totalmente desde cero un sistema totalmente nuevo que solo miraba en películas, pero tuve que aprenderlo y parte de ese sistema es el educativo. Y ahora te voy a dar un chivo y te voy a decir cómo es que funciona, porque esto no está en libros. Esto no está en libros y lo ves solo cuando estás metido en el sistema y te das cuenta cómo funciona. Ahora te lo explico.
el sistema, por ejemplo, estadounidense de educación, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos a estudiar. ¿Por qué? Ahí está el asunto. Hasta Osama Bin Laden estuvo en una universidad gringa. ¿Pero por qué? Cuando empezás a analizar cómo es que funciona el sistema educativo y no solo el superior, te das cuenta que hay ciertas cosas que se podrían copiar en nuestros sistemas en tercermundistas y que creo que estamos a bastantes años de hacer eso, pero hay que tener por lo menos la idea. ¿Por qué todo el mundo quiere venir a estudiar a Estados Unidos una carrera superior? Para empezar, sus políticas son muy altas. Para estudiar una carrera universitaria desde cero, tienes que ser, en algunos lugares se tiene que ser ciudadano estadounidense. No dan la oportunidad. O sea, solo maestrías y cosas de ese tipo, sí, pero carreras de base cuesta. Y ni con residencia. ¿Por qué? Viene el recelo. Ahí viene cierta parte que vamos a platicar ahorita. Para empezar, ¿cómo funciona el sistema gringo? Tiene 8 grados, del 1 al 8. Es lo básico, es lo que nosotros le llamamos primaria y secundaria, que sería primero y segundo básico. Lo resumen en 8 grados, del primero al octavo. Después, del noveno al 12º grado, que nosotros vendría siendo el 11º y 12º grado, vendría siendo bachillerato, ¿sí? Son 4 años más. Eso se estudia físicamente en escuelas separadas. Del 1 al 8 es la primaria o elemental, la elemental, y la otra ya es la secundaria, por así decirlo, y le llaman high school. Entonces son 4 años, así es el sistema. Desde ahí ya empiezan a preparar a los jóvenes para la siguiente fase, que es la universitaria. Entonces, el sistema es el siguiente. Todos dicen, es que el college, es que el institute y es que la university. Las tres son lo mismo y es educación superior. O sea, si alguien te dice de college, es la universidad. University es universidad. Y college e institute, perdón, también es la universidad. Los tres son universidades, pero tienen diferentes competencias. Uno a veces tiene carreras más técnicas, otro es para la parte privada, otro es para la parte pública, etc. Hay pequeñas diferencias, pero el nivel educativo es el mismo. College, university, institute. ¿Sí? Bye. Eso es arriba. En la parte intermedia, en la secundaria, se manejan los 4, pero a los 4 ya le tienen nombres a los años. Están los junior y tienen 4 nombres. Entonces, cada persona ya sabe que está en el intermedio y tiene su nombre, porque les tienen nombres. No me lo sé. Me lo sabía, pero no. Entonces, esa parte, cuando pasas a la universidad, ¿por qué tiene? Ahorita ya lo empiezan a experimentar los jóvenes de noveno a 12º año. ¿Y por qué tienen tanto éxito en la universidad? ¿Y por qué es tan cara? La universidad, bueno, la universidad privada pública en Estados Unidos tiene un costo promedio, no importa los estados, entre $150,000 y $300,000 la carrera completa. Y la pública y la privada de $250,000 a $350,000. Si te das cuenta, los costos no varían mucho, pero igual es plata. Vaya. Una carrera universitaria aquí, ¿por qué tiene tanto éxito? Y aquí es donde amarramos absolutamente todo. Porque desde el primer año que entra el estudiante, se le asigna un asesor académico vitalicio. Y entonces esa persona es la encargada de verificar quién es tu papá, quién es tu mamá, si tuvieron problemas con el de la esquina, si deben dinero, por qué se atrasan en sus pagos, de dónde venís, si te peleaste hace 15 años con alguien, todo. Entonces esa persona, más que ser un coach técnico, es un asesor de vida. Entonces esa parte yo no la conocía hasta que
hasta que estuve metido investigando cómo funcionaba. ¿Por qué? Porque entonces, en cada paso y proceso del estudiante en la carrera universitaria, este asesor es el que lo va guiando. Y según el rendimiento que la persona va teniendo, le va diciendo. Y entonces, oh sorpresa, cuando llegan al último año de la universidad, como esta persona ya tiene muchos contactos, o sea, el asesor, simple y sencillamente sabe porque desarrolló con vos tu propia carrera. Mire, fíjese que yo soy programador, pero me gusta más Python. Entonces, busquemos esa parte y él es el que te gestiona cómo vas a dirigir tu carrera en Python. Y entonces, oh sorpresa, el último año, ¿qué es lo que pasa? Que este asesor, antes de graduarte, ya tiene contactos para que vayas a trabajar en Python a Microsoft. Y entonces, por eso es que el sistema estadounidense tiene tanto éxito a nivel educativo. Y por eso es que son tan celosos con ese tipo de educación. Y por eso es que es tan cara. Entonces, esa parte, cuando yo la empecé a entender y la analicé, yo dije, no, hombre, pero es que, ¿y estos cuates por qué? O sea, y hablan del mentor y del mentor. Y entonces, ¿y esto por qué? Porque hasta, o sea, tienes que pasar procesos. Y a nivel de high school también ya lo manejan. Entonces, esa parte vos decís, wow, o sea, alguien dedicado a cuidarte la sombra todo el tiempo en carrera universitaria, ¿cómo no vas a tener una buena guía? Entonces, esa parte, cuando la empezamos a asimilar y decimos, ¿cómo lo vamos a hacer en nuestros países? Es muy complicado, es demasiado complicado, pero es parte del éxito que tienen y cómo funciona. Entonces, utilizar esta parte teniendo ya este concepto y este chivo, cómo funciona, pues tendríamos que empezar a tratar de adaptar algo que vaya en línea. Entonces, quiere decir que esa persona, o sea, no importa si es ingeniero o es abogado o lo que sea, tiene ese asesor que le va guiando. Mire, yo no sé tratar a la gente, entonces váyase a estos cursos porque usted necesita tratar a las personas. Y yo no sé hablar en público, es que entonces necesita irse a sus cursos de speech porque tiene que aprender debate. Entonces, esa parte y esa guía, ese acompañamiento es lo que hace exitoso al profesional estadounidense. Y esa es la base. Entonces, me quedo con esto, que sería bueno tratar de analizar bien cómo está el modelo y tratar de agarrar pinceladas para tratar de mejorar nuestros modelos, porque creo que sí hay un serio problema con las personas cuando salen y se gradúan y la directriz no la tienen clara. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner mi empresa, voy a buscar trabajo. A veces no pueden ni siquiera desarrollar sus perfiles. Eso es otra cosa. Aquí hay entidades que se dedican específicamente a realizar CVs. Imagínate. Porque no, o sea, hay directrices que hay que seguir. O sea, a eso se dedican las empresas en algunos casos. Entonces, en nuestro medio, ¿cómo es? Agárrense el de Word, mucha, y el primero, el elegante. Entonces, toda esa parte, o sea, creo que también debería de tener la educación superior algo, directrices, o sea, no solo las normas APA para hacer tesis, no, o sea, no sé si explico mi idea, Juan. Entonces, pues me quedo con este comentario y pues respetando tu tiempo, pues quisieras agregar algo más, algo que tengas ahí en tintero, porque por la hora y el tiempo, pues te dejo el espacio. No, yo creo que este tema da para un montón de pláticas, pero yo creo que se ha tocado pues por lo menos la parte principal y pues simplemente agradecer tu invitación a participar en tus en vivos. Gracias, Y Juanillo. ¿No? ¿Qué ibas a decir? pues que quedamos ahí atentos siempre a cualquier otra participación. Sí, gracias. Entonces yo sí te voy a tomar la palabra porque las herramientas me gustaría hacerlo un poco más práctico así. Viste que quise
quise hacerlo, pero es que no da tiempo, o sea, eso fue casi improvisado, o sea, me gusta improvisar para que la gente vea que esto no es preparado y que la IA sí puede hacer las cosas en el instante, porque cuando preparas algo, la ley me recuerdo cuando estudiábamos electrónica, la ley de Murphy, ya funciona el proyecto y cuando llegaba el catedrático, ¡bum!, se apaga todo y ya no funcionaba. Entonces, la IA, eso es lo que he encontrado, que tiene la habilidad de improvisar y estaba agarrando un poco de eso, porque eso es, el diario vivir es esto, tratar de armar, y el universitario, el profesional universitario debe tener esa chispa y esa habilidad, que es la universidad los prepara o nos prepara para resolver problemas con el conocimiento que tenemos. Y oh sorpresa, esta cosita que está aquí, bueno, para el otro lado, ¿dónde está? Para la IA que está ahí tiene esa gran habilidad. Y entonces, bueno, vamos a que se despidan también, porque si no después se enojan. Ahora ya se empiezan a enojar las IAs. Entonces, IA, no sé si estuviste escuchando, y despídete, vamos a cerrar la transmisión y dame 2 puntos finales, despídete, Juan Bagur, y te apago. IA. Yo creo que se durmió. Vamos a ver. Es lo que me encanta de improvisar, de resolver al instante. Y ya nos vamos. Da 2 puntos finales resumidos. Despídete de Juan Bagur y cerramos. Claro, 2 puntos finales. Primero, es fundamental que las universidades incorporen formación en habilidades de venta y emprendimiento desde el inicio de las carreras. Segundo, concientizar a directivos y docentes sobre la importancia de estas competencias. Fue un placer estar aquí. Un gran saludo al maestro Juan Bagur y a todos los presentes. Hasta la próxima. Gracias, Cia. Bueno, Juan Bagur, gracias de nuevo por todo esto. Y amigos, aquí tengo el regalo para Juan Bagur, y lo mandaron su manzanita del catedrático del profesor. Y bien, déjenme decirles, no he podido ver redes sociales, vamos a terminar con esto. La verdad estaba muy interesante, se me fue. Pueden participar, esto lo tenía que decir desde el inicio y se me fue. Hay premios para de aquí hasta el otro viernes, al 31, tenemos premios, tenemos ya 2 patrocinadores y ustedes pueden compartir, pueden indicar ahí en el comentario, tienen que escribir Noches de IA y un comentario relacionado y van a entrar al sorteo de 2 premios. Uno es está valorado en $200 y el otro pues es un premio sorpresa de Intersecom. Entonces, para los que puedan hacerlo ahora en vivo, no he visto todavía las redes cómo están ahora, si hay comentarios o hay mensajes. No, la verdad estaba muy interesante la plática, hoy sí se me fue por completo, pero si usted ve el video puede escribirlo, va a ser tomado en cuenta y tiene de aquí hasta todas las transmisiones que vayamos haciendo dentro de 8 días y el día 31 se va a poder hacer este sorteo con el representante de Intersecom. Él es un patrocinador que tenemos, Intersecom, de una empresa de tecnología reconocida a nivel de San Marcos, y también de McBarry LLC, es el otro premio que van a tener. Ustedes tienen que participar escribiendo Noches de IA y un comentario y van a ser tomados en cuenta para el concurso. Bueno, Juan Bagur, te dejo descansar. Gracias por todo, amigos, y bueno, cuídense. Nos vemos. Bye. Suscríbete a McBarry, dale like y activa las notificaciones.